Quiero empezar esta mañana con este mensaje con una historia familiar. Resulta que cuando éramos chicos íbamos siempre al Chaco, a la casa de mis abuelos maternos, y para nosotros, mis hermanos y para mí, que éramos chicos de ciudad porque todavía no vivíamos en Funes, era todo una aventura, era toda una odisea ir al Chaco, ir a Corzuela, un pueblito bastante alejado de la capital. Acá sé que hay gente del Chaco, así que yo sé que la gente cuando dicen Chaco se pone feliz, porque mi mamá, mis tíos dicen Chaco y es como que algo los une. Bueno, ¿cuántos son del Chaco? Acá, levanten la mano los del Chaco. Mirá todos los que hay del Chaco. ¡Vamos! ¡Bien! Bueno, entonces les va a gustar esta historia. Íbamos con mi familia a Corzuela, al Chaco, y para nosotros era una aventura, porque teníamos tíos que nos conseguían caballos, entonces montábamos caballos, y siempre salía alguna actividad del campo que nosotros no estábamos acostumbrados, y era muy divertido realmente. Pero había algo que a mí me encantaba cada vez que iba, y era que en el patio de la casa de mis abuelos había algo que en el medio de la ciudad nunca había visto. Lo había visto en los libros, lo había visto en los libros cuando se hablaba del 25 de mayo. Era el aljibe, era un pozo que mi abuela cuidaba con tanto esmero, porque ese pozo era el pozo que les daba el agua para tomar, el agua que usaban para cocinar, el agua que usaban para lavar, era su sustento. Y ahí estaba el pozo en el medio del patio. Les dejo ahí, acuérdense de esta historia, ¿se van a acordar? En el Chaco, en Corzuela, el patio de la casa de mi abuela, el pozo. Ahora quiero que me acompañen, por favor, y abran sus Biblias en Jeremías 2:13. Jeremías 2:13, Dios le habla a Jeremías acerca de el pueblo, de su pueblo de Israel. Y Jeremías era un profeta que de una forma muy gráfica siempre recibía las palabras de Dios. Y en esta ocasión Dios le dice: dos males ha hecho mi pueblo, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Antes de seguir con este versículo, el Señor me hablaba también de que Dios nos habla. Dios es un papá bueno que nos habla, y Dios le trajo ese mensaje a Jeremías, le habló a Jeremías. Y Jeremías, si leemos un poquito antes, dice que era un muchacho que hasta en un momento le dice: pero yo soy joven, ¿qué voy a hablar? Y Dios le dice: no digas que sos joven, porque yo te mando. Así que aunque sea joven, aunque sea grande, podemos escuchar a Dios. Y en esta ocasión Dios tenía algo importante para decirle a Jeremías. Y sabes una cosa, Dios siempre tiene algo importante para decirte a vos, porque sos su hijo, porque Él te ama, y porque dice la Biblia también que el padre que ama a su hijo corrige. El otros días tuvimos reunión de padres en el jardín y yo les hablaba de la importancia de los límites, de que los límites, la corrección es amor, es sostén. El niño cuando se siente, los papás ponen límites, los docentes ponen límites, los van acompañando en la crianza, el niño se siente contenido. Y Dios es un Padre que nos ama y por eso nos habla. Y entonces quería rescatar, antes de seguir eso, que Dios es un Padre que te habla y te habla siempre. Y si a veces dijiste, pero yo nunca lo escuché, Dios te habla y habla de muchas formas diferentes, ya lo hemos visto, siempre lo estamos diciendo. Dios habla a través de los sueños, de las visiones, de un hermano, de la iglesia, de la palabra, de forma audible. Solamente tenemos que estar atentos y escuchar. Así que si nunca escuchaste a Dios a través de todas estas formas que te decía,
hoy no te vayas de este lugar sin pedirle a algún líder de la iglesia, al pastor, a la pastora, que oren por vos para que Dios destape tus oídos y empieces a escuchar la voz de Dios. Porque Dios no solamente le habla al pastor, no solamente le habla a algún líder, te habla a vos. Tenés que estar atento a escuchar la voz de Dios. Y Dios le habló a Jeremías y le dijo algo. Le dijo, 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos males? Ay, no escuché. ¿Cuántos males? 2. 2 males ha hecho mi pueblo, le dijo Dios a Jeremías. No dijo, y un mal más mal, un mal peor que el otro. Dijo, 2 males ha hecho mi pueblo. Y el primer mal, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y yo cuando recibía esta palabra, digo, ay, pero ¿cómo le voy a hablar a la iglesia y decirles, me dejaron a mí fuente de agua viva? Y Dios me empezaba a hablar, el Espíritu Santo me empezaba a hablar, que a veces podemos estar en la iglesia, a veces podemos congregarnos, a veces podemos estar aún sirviendo al Señor en el ministerio, pero alejados de Él porque estamos haciendo las cosas en nuestra fuerza, con autosuficiencia, creyendo que me la sé todo, que porque leí un par de veces la Biblia, porque más o menos tengo como el programita de lo que hay, los pasos a seguir, pero podemos estar nuestro corazón lejos del Señor y apartándonos de Él, pero me alegraba cuando en el miércoles, ¿cuántos estuvieron el miércoles en el plan de Dios para tu vida? Bien, el miércoles se hablaba de que el Señor quiere ser, es el Señor del cielo, de la tierra, de todas las cosas, pero quiere ser mi Señor, quiere ser el Señor de mi corazón, de mi vida. Y los que estuvimos, hicimos, después de escuchar esa clase y después de los que trabajamos en los grupos, hicimos una proclamación de fe, estuvimos arrodillados y después de pie declarando que Él era el Señor de todas las áreas de nuestra vida, porque a veces le damos algunas áreas y otras, en esta la manejo yo, esta decido yo, pero el miércoles tomábamos ese compromiso con el Señor de darle todas las áreas de nuestra vida. Y digo, bueno, todo tiene que ver porque el Señor a mí me hablaba esto de, me dejaron a mí fuente de agua viva, pero estamos volviendo a ese compromiso de darle todo el lugar a Él, el señorío de nuestras vidas, el lugar especial, el primer lugar de nuestras vidas a Él. Siempre nos hacemos esa pregunta, Espíritu Santo, ¿qué querés hacer? Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer ante esta decisión? Espíritu Santo, siempre preguntarle a Él qué es lo que querés hacer. Y también me puedo alejar de Él cuando dejo de depender de Él, dejo de querer conocer cuáles son lo que mueve su corazón y hacer lo que mueve mi corazón, mis intereses. Pero bueno, ese es un llamado que hoy el Señor nos hacía volver a Él. A veces hay también como falta de oración y nos vamos quedando en el trajín del día, que vivimos a veces a 1000, pero no nos olvidemos de estar conectados a Él, la fuente de vida. Dice el otro mal, que cavaron para sí cisternas rotas. Y entonces empecé a buscar qué era una cisterna, porque en el jardín, el año pasado, el anteaño, pusieron una cisterna. Yo digo, ¿una cisterna? En mi casa no hay cisterna. Digo, ¿qué es una cisterna? Y empecé a buscar. Bueno, una cisterna es una estructura artificial para guardar agua. Solamente almacena agua y no está conectada a nada subterráneo que se llene, solamente recibe. Me acuerdo que la del jardín hicieron un pozo, empotraron un tanque de agua y le conectaron una bomba para que no nos quedemos sin agua, porque imagínense estar en salita de 3 jugando con témpera
y con los nenes llenos de las manos llenas de témpera y nos decían, no hay agua, se quedó sin agua el jardín, las señas pegábamos el grito en el cielo, nos pusieron una cisterna justamente para eso, para que cuando pasaban estas situaciones, tener ese agua almacenada, si el agua potable de la red no había. Entonces una cisterna es una estructura con agua que almacena, que agua que viene de afuera. Y pensaba y digo, a veces podemos ser nosotros también cisternas que retienen agua, que almacenan agua, pero que almacenan agua que viene de afuera, que puede venir por la lluvia, que puede venir por una bomba de agua que trae agua limpia, que puede venir de algún caño por ahí medio raro y traer agua, el agua contaminada con tierra. Pero la cisterna es una estructura que recibe y que retiene, nada más que eso. Y dice la Biblia acá que encima si agrieta no retiene el agua, porque decía el texto, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces esas cisternas no retenían el agua. Y a veces nosotros podemos también ser cisternas que agrietadas, que no retienen el agua, agrietadas por muchas cosas. Pueden ser falta de fe, falta de agradecimiento y vivir en la queja y vivir y decir pero nunca alcanzo y no ver lo que el Señor tiene para tu vida y vas perdiendo por esas grietas la paz, el gozo, todo lo que a lo mejor venís acá el domingo y te llenás, nos llenamos, empezamos a recibir y almacenamos en nuestra cisterna, pero a lo mejor llega el lunes y si tu cisterna estaba agrietada, ya el lunes te cruzaste con un compañero de trabajo, te cruzaste con el que manejó y se te cruzó con el auto y chau, la paz, el gozo, todo lo que habías recibido el domingo en la reunión. Y esos eran los dos males que decía ahí Dios, que Dios le hablaba a Jeremías. Y me puse a pensar, digo, bueno, cisterna, pero ¿sabes qué? Hay otra estructura distinta, pero parecida a la cisterna. Está en la cisterna, pero está el pozo, y por eso te cuento la historia de Corzuela, del pozo de mi abuela. Está el pozo, que el pozo no solamente almacena agua, sino, y aparte el pozo no recibe el agua de arriba, sino que se nutre del agua subterránea. Y ahí viene la cuestión de la casa de mi abuela, porque después, como íbamos todos los años a festejar Navidad o Año Nuevo, mis hermanos, que eran bastantes sabandijas, llegaban los rubiecitos al Chaco y se creían que podían hacer cualquier cosa, jugaban con los fofopum y empezaban a tirar fofopum al aljibe de la abuela. Fofopum. ¿No saben lo que son los cebollitas? Los petarditos de Navidad. ¿Quién no jugó con un fofopum? Fofopum, fosforito, hay distintos nombres. Allá Marcelo jugó con el fofopum, fosforito, petardito, como lo quieran llamar. Eso, pipi, pum, que tiraban para la Navidad y que los perros no les gustaba para nada. Bueno, mis hermanitos tiraban fofopum con un primo al aljibe de la abuela. Cuando la abuela se enteró, agárrate, la ucraniana, que peticita la ucraniana, pero era brava, agarró la chancleta y cuando Pri dijo la chancleta de su mamá, yo me acordé de nuevo de la chancleta de mi abuela y los corrió a mis hermanos, a mi primo, porque los quería matar. Porque ese petardito tirado en el aljibe, que era el agua pura para tomar, para hacer los fideos, para lavar la ropa, con esa explosión el agua se empezaba a mover y se empezaba a contaminar. Bueno, después no los agarró nunca les dio con la chancleta porque era puro bla, 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 pero la chancleta, me acuerdo, había quedado ahí en el aljibe. La había dejado ahí como diciendo, cuidadito, que ahí está la chancleta. Y el Señor me hablaba, decía, ¿cuántas veces hay cosas
a nuestro alrededor y de las que participamos también, como mis hermanos participaban en esto, que podemos tirar esas cosas que contaminen nuestra agua. Sumarnos a un chisme, hablar mal de alguien, las mentiritas piadosas, que a veces decimos, no, pero una mentirita piadosa, no pasa nada. Sumarnos a todas esas cosas, pero son cosas que van contaminando nuestra agua. Y me venía que en la Biblia no habla de petarditos, pero habla de que hay zorras pequeñas que se comen las vides cuando están en cierne, cuando empieza a salir la florcita y empieza a salir el fruto, dice que hay zorras pequeñas que van por los cultivos y se comen los frutos. Cuidado, nos dice la Biblia. También la Biblia nos dice que hay moscas, que cuando el perfumista está preparando el perfume, que es algo puro, si cae en el perfume ese una mosca y se muere, dice que larga un olor y que ese perfume se arruina. Y eso hablaba mi corazón y el Espíritu Santo me decía, estás cuidando tu vida, estás cuidando tu mente, estás cuidando tu corazón, estás cuidando tu espíritu, estás cuidando tu cuerpo como algo sagrado, como algo que el Señor te dio para cuidar. ¿Lo estás cuidando como el agua que cuidaba la abuela? Te la dejo ahí. Paren que paso mi machete. Y el pozo, la diferencia con la cisterna era esa, que está conectado a algo más profundo, algo que no se ve, pero que es real. Y me acuerdo que la abuela cuidaba el pozo, que cuando llovía lo tapaba para que el agua de lluvia no contaminara ese agua que venía de abajo. Acá en Funes, la perforación de la casa de mis papás, que tiene como 50 años, se hacía perforaciones como a 40, 45 metros para abajo, para que el agua sea pura, porque como no había agua potable, antes se tomaba el agua de acá de Funes, y entonces la empresa perforadora usaba muchos metros para abajo. Hoy si ustedes compran un terreno y tienen que hacer una perforación, se la hacen a 24 metros, porque a lo mejor pasa después el agua potable y ya nadie toma el agua de acá de Funes, porque no necesita que sea tan pura. Pero si queremos que el agua sea pura, había que cavar, como se hacía hace años atrás. Y justamente entonces el Señor me hablaba de eso, de que los pozos, entre cisterna y pozo, la cisterna que, ¿qué dijimos? Almacenaba solamente lo que recibía de afuera. No estaba conectada a ninguna fuente de agua. Pero el pozo, que está conectado a las aguas subterráneas y no recibe cosas de afuera, yo pensaba para mí, entre cisterna y pozo, yo quiero ser pozo. No sé qué querés ser vos. Yo quiero ser pozo conectado a la fuente de agua que es Jesús. Pero los pozos también corren este peligro de hay que estar atentos, como mi abuela, de que no haya nada de afuera que lo contamine. Entonces, cuida tus conversaciones, cuida con quién hablas, cuida tu vida, cuida tu mente, cuida tu corazón, cuida, hoy te dice el Espíritu Santo, lo que Él puso en vos, cuida tu corazón, cuida. Por eso digo, las conversaciones, a veces no nos damos cuenta, pero hablamos cosas que no son las que Dios está hablando de nosotros. Entonces, cuidá lo que estás hablando y no creas mentiras del diablo que no son las que Dios dice de tu vida. Y otro peligro que tiene el pozo es que se puede secar. El pozo se puede secar, un pozo se puede secar. Le pasó a una compañera mía hace 2 o 3 años que hubo como mucha sequía acá en Funes y quería prender el bombeador para llenar la pileta y no le salía agua. Y nos estuvimos preguntando, todas las que teníamos bombeador, che, ¿a vos te sale agua? Sí, a mí me sale. Y en distintos sectores de Funes, no salía, a algunas le salía, a otras no salía. Mi compañera, ¿qué hizo? Llamó a una empresa
de perforación, fueron a verle el pozo y le dijeron, tranquila que tiene solución, pensaba que tenía que cambiar la bomba, tranquila que tiene solución, hay que cavar más profundo. Vinieron con nuevos caños, con nuevas maquinarias, cavaron más profundo y encontraron agua, porque el pozo se puede secar. ¿Y cómo se puede secar un pozo? ¿Cómo me puedo secar yo si soy un pozo? Con heridas del pasado que no las he sanado, que no he rendido a Cristo, con pecados que a veces, cosas que parecen inocentes, cosas que hablo, cosas que miro, cosas que parecen inocentes, pero que me van alejando de la presencia del Señor y que van secando mi corazón. Si no tengo una comunión con el Espíritu Santo, si no me acerco cada día, si no estoy en comunión con el Espíritu, si no estoy en comunión con la palabra, si no medito todos los días en la palabra, si no estoy en comunión con la congregación. Por eso, qué importante es ser intencional. Siempre hablamos en el racimo de eso, ser intencional en meditar en la palabra, ser intencional en orar, ser intencional en buscar a Dios, porque si no me voy enfriando, si no me voy secando, como a veces pasa con los pozos, si dejas de buscar al Señor. Y a veces esos pozos secos en la antigüedad se convertían en prisiones. Y hay pozos, hay palabras en la Biblia que nos hablan de pozos que se convirtieron en prisiones. A Jeremías, el mismo que recién leíamos, un día por predicar lo tiraron, lo metieron en un pozo en el medio del patio de la cárcel. Habrá sido un aljibe que se quedó sin agua porque en el medio del patio el pozo que siempre había era el de sacar agua, y dice que a Jeremías lo metieron en ese pozo, pero la Biblia Dios es tan intencional en dejarnos cosas escritas que dice que ese pozo tenía barro. Después también hay otro pozo muy conocido donde metieron a Daniel por ser fiel a Dios, que estaba lleno de leones. Y Dios me hablaba también a través de estos pozos que a veces cuando se secan se convierten en cárceles. Y el pozo con barro me hablaba de que todavía había esperanza, porque digo, si había barro, quiere decir que había humedad, había agua ahí, que si se cavaba más profundo seguramente volvía a estar las corrientes subterráneas. El pozo de los leones de Daniel me habla de que Dios estaba ahí, Dios estaba con Daniel, y aún de ahí del pozo con los leones a Daniel, o ahí del pozo con el barro a Jeremías, Dios estaba con ellos y Dios los sacó en bendición. Y me hablaba de que si hoy estás en un pozo, si tu vida se convirtió en una cárcel por distintas cosas de la vida, amarguras, depresiones, heridas no sanadas, cosas no entregadas en la presencia del Señor, alejarte de Él, estar distante, creer que no necesitas de Él, que más o menos la vas piloteando, nos podemos secar, nos podemos convertir en cárcel, pero Dios aún ahí está, como estuvo con Daniel, como estuvo con Jeremías, aún en esos lugares oscuros, aún ahí Dios está porque tiene un propósito con tu vida. No sé en qué momento de la vida te encontrarás, si estarás en un pozo con agua, si estarás en un pozo ahí medio contaminado, si estarás en un pozo que se está secando, pero en cada lugar, en cada uno de esos pozos, hoy Dios te dice que Él está y Él está con vos. Tenía una cosita que le digo a Mati, tengo un dato para darle a los solteros. ¿Cuántos solteros hay acá? A ver, levante la mano, no tengan miedo. Los solteros, las solteras, tengo un dato. Los pozos en la historia de la Biblia, guarda la tosca, guarda que los pozos en la Biblia tienen historia, así como están estas historias que yo estoy contando de que a Jeremías lo tiraron en el pozo de barro, que estaba el pozo de los leones para Daniel.
era muy común, había muchos pozos y los pozos eran lugares de encuentro. Y hay muchos lugares de encuentro que nombra la Biblia. Por ejemplo, Abraham mandó a su criado y a su hijo a buscar la que iba a ser la mujer de Isaac, la esposa de Isaac, en un pozo. Moisés en el pozo también encontró esposa. Así que si estás buscando compañero, si estás buscando compañera, no mires para cualquier lado. Busca en el pozo donde está la presencia del Señor. Ahí tenés que buscar, no por cualquier lado. Eso, paréntesis, porque me apareció lo de, estaba pensando en el pozo y mirando los pozos famosos y digo, Isaac fue a un pozo y ahí encontró a Rebeca, a su esposa, a la que iba a ser su esposa. Bueno, sacando el paréntesis gracioso, voy a seguir con otro pozo famoso ahora en el Nuevo Testamento. Un pozo que todos conocemos la historia, que algo también en esta mañana Rodri lo nombró. Hay un pozo del encuentro. Jesús estaba en el pozo. En Juan 4:6, si querés buscarlo, abrí tu Biblia ahí, en Juan 4:6, dice que Jesús pasaba, tenía que ir a una ciudad y pasó por Sicar, una ciudad samaritana. Judíos y samaritanos no se hablaban, se llevaban mal, pero ¿sabés qué? Jesús no era como nosotros. Capaz que nosotros le esquivábamos, decíamos, no, yo por allá no voy a pasar porque está aquel. Pero Jesús, no, Jesús era distinto. Menos mal que Jesús es distinto. Y Jesús pasó por Samaria, pasó por ese lugar y se sentó a esperar a una mujer que todos los días venía con un cántaro. Dijimos que una cisterna era una estructura que almacenaba agua. Un cántaro es una cisterna, un balde es una cisterna, es algo, un recipiente que se alimenta de agua de afuera, que no recibe agua de las fuentes que hay abajo de la tierra, de las aguas subterráneas. Entonces podemos decir que la mujer esta que venía todos los días, venía con un cántaro, venía con una cisterna. Dice en Juan 4:4, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Jesús se sentó junto al pozo, pero dice que Jesús no traía nada en las manos, no traía él un cántaro. Él vendría cansado con sed y se sentó junto al pozo esperando porque sabía que alguien iba a venir. Era cerca del mediodía y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede darte y conocieras al que está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida. Recordemos entonces esta historia, Jesús venía caminando, cansado, podía haberse desviado, no se desvió porque ese día había un propósito y se sentó junto al pozo a esperar. Y hoy en esta mañana Jesús se sentó junto al pozo a esperarte. Él te estuvo esperando, Él preparó esta mañana, Él preparó este día para esperarte a vos. Él se sentó junto al pozo a esperarte. Y cuando vino la mujer, judíos y samaritanos no se hablaban, pero Jesús le habló y Jesús sabía todo, porque después más adelante le revela, le dijo, estás con un hombre que no es tu esposo, le dijo todos los esposos que había tenido. Jesús sabía todo, Jesús sabe todo, te conoce a vos, me conoce a mí. Dice la Biblia que antes que la palabra suba a nuestra mente, Él ya la conoce. Digo, wow, antes que suba a mi mente y que en mi mente se arme la palabra,
Él ya la conoce, así que él conocía quién iba a venir esa mediodía, conocía todo de la vida de la samaritana y aún así se sentó junto al pozo a esperarla. Cuando ella llegó con su cántaro, dice que le habló. Y no la juzgó, no le dijo, oh, ¿qué haces a esta hora del mediodía? Era raro que una mujer al mediodía estuviera sola, no era bien visto. Y esa mujer venía todos los días con su cisterna, con su cántaro a ser llenado. Algo que todos los días se le gastaba, que perdía en el camino, que seguramente llegaba a su casa y le duraba el tiempo que le duraba, porque imagino que un cántaro para el peso de una mujer no sería demasiado grande, o sea que lo que llenaba en ese recipiente, no sé si se tomaban tantos mates como toma Mateo, no le duraba nada. Porque yo te digo que en mi casa el agua no dura nada. Cuando está Mateo y Nico, en una mañana 3 termos. Nos traemos a la iglesia 2 termos como para estar más o menos. O sea que si la samaritana tenía hijos que tomaban mate, un cántaro no le alcanzaba para nada. Pero todos los días ella volvía. Y ese día se encontró con Jesús, que no la criticó, que le habló, que no la juzgó y que encima de eso le ofreció algo le ofreció lo que ella todos los días venía a buscar. Le ofreció ese agua de vida, un agua distinta. Porque Jesús hasta del desierto hace brotar agua. Y digo, qué hermoso que es Jesús, que podemos venir cansados, porque me imagino que la samaritana no sabemos cuánto caminaría con ese cántaro cuesta de ida, de vuelta, estaría cansada, sus brazos estarían cansados, sus manos estarían cansados, pero todos los días venía porque sabía que sin agua no podía vivir. Vieron que hay estudios que se puede vivir tantos días sin comer, pero no se puede vivir tantos días sin tomar agua. Bueno, ella sabía que el agua era necesario y por eso todos los días iba. Y Jesús la invita y le dice, hay otra agua, pero no le dice, hay otra agua, tomate, cambio el cántaro. Le dice, hay otra agua más profunda. Y la mujer no entendía nada. ¿Y cómo agua? Si está el pozo y vos me vas a dar agua, si vos no tenés un cántaro, ¿de dónde le vas a sacar? Y Jesús ahí le dice, el agua que yo te daré, acá donde dice en el versículo 10, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Y ¿sabes una cosa? Ese día que la mujer samaritana acepta ese agua, recibe ese agua, ella de cisterna, que era cisterna que se llenaba de lo que decían los demás, se llenaba de la aprobación o la no aprobación de los demás, se llenaba de lo que la gente decía de ella, se llenaba de costumbres, de ir, de venir, se llenaba afuera y en el camino se le perdía o llegaba a la casa y se le perdía. Ese día Jesús la convirtió de cisterna a pozo donde otros fueron a tomar de ella, porque en ella empezaron a brotar esos ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva que están disponibles hoy para vos. Y yo pensaba, digo, y a la iglesia, esta palabra, y el Señor me hablaba justamente de eso, que podemos sentirnos cisterna. A lo mejor estamos viniendo a la iglesia y venimos y, como ya hablamos, servimos, pero no nos estamos llenando de la fuente. O podés ser pozo, que a lo mejor en un momento estuviste lleno de agua, súper apasionado, reenchufado con el Señor, que ibas para acá, que adorabas, que orabas, que dedicabas tu tiempo de oración, de leer la palabra, pero a veces te fuiste enfriando y ese pozo se fue secando. O quizás hoy por primera vez te acercaste a este lugar y Jesús te dice que te está esperando. Él se sentó al borde del pozo a esperarte como esperó a la samaritana. No sé cuál será en esta mañana tu situación, pero Dios me hablaba con este versículo que empezamos primero: 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí y cavaron cisternas rotas para sí. Y Dios me hablaba de eso, que Él está
disponible como una fuente, como un río. El agua, pensaba en el agua cuando nos golpeamos, cuando nos lastimamos. Lo primero que hacemos es ir al agua, a la canilla, abrir la canilla y lavar la herida, porque el agua limpia. El agua limpia, una herida no se puede sanar si está sucia, necesitamos que corra agua. Y en esta mañana está ese agua de vida que da Jesús, que puede sanar tus heridas, que puede lavarte, que nos limpia nuestros pecados, podemos acercarnos a Él y... A veces pienso, Mati me dice, nada de jardincito, pero a veces pienso en esto, en los chicos, en la inocencia de los chicos que cuando ven una pileta, ¡pua!, se zambullen y salpican y hay alegría, porque el agua es alegría, ¿o no? Cuando llegamos al río, cuando vamos a un arroyo, cuando encontramos la pileta, nos tiramos, salpicamos, siempre alguna señora grande dice, ¡ay, no me mojen el pelo! O no, mi mamá es la primera y dice, ay, chicos, no me mojen el pelo, porque el agua es eso, es alegría. Y en esta mañana está disponible eso, para que puedas venir a las corrientes, a esas corrientes subterráneas que están preparadas para que tu pozo esté lleno de agua, no sea un pozo seco. Y si estuvo seco, en esta mañana se puede volver a llenar de agua con esa agua viva que tiene Jesús. Él es el agua, así que Él está disponible. Si es la primera vez, es para que te encuentres en el pozo con Él. Y si estaba haciendo medio cisterna, cambia de cisterna a pozo, porque la cisterna solamente almacena agua, se llena de lo de afuera, se llena de lo que dicen los otros. Pero en cambio el pozo está conectado a la fuente de vida. Yo te invito en esta mañana a que te pongas de pie, Caro, los chicos. Yo les he pedido en esta canción, en esta mañana una canción. Quiero ir más profundo. No sé en esta mañana quién quiere ir más profundo en esas corrientes de aguas subterráneas que dan vida.